Señor Dios y Padre nuestro, reconociendo nuestra pequeñez y nuestra imperfección, nos postramos delante de ti humillados y arrepentidos, para que por tu misericordia y por la mediación de Cristo Jesús, perdones nuestros pecados, transforme nuestro corazón de piedra por un corazón de carne como el tuyo, sensible a la voz de tu Espíritu, solidario con los necesitados, y que pueda dispensar misericordia y perdón a los que nos ofenden. Guárdanos protegidos bajo tu gracia de las acechanzas y las trampas del enemigo. Recibe nuestras necesidades de hoy y súplelas conforme a tus riquezas en gloria. Permítenos la bendición de que en este día y en el resto de nuestra vida se haga tu perfecta y santa voluntad. Te adoramos, Rey de Gloria, te damos gracias, Dios bendito, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y en el santo nombre de Jesús te agradecemos a ti por permitirnos la maravillosa oportunidad de poder compartir contigo el devocional de hoy. Te invitamos a ir juntos a las Sagradas Escrituras. Anímate a buscar tu Biblia y abrirla junto a nosotros en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y de este, reflexionemos los versículos del 8 al 17. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y en el poderoso nombre de Cristo la leemos de la Reina Valera contemporánea. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así nos ha hablado hoy nuestro maravilloso Padre Celestial, y nuestro Dios, en su infinita gracia y misericordia eterna, hoy nos muestra las dos formas de vida del ser humano. Todos los seres humanos podemos vivir de una de dos maneras posibles, pero las dos no se pueden. Y esto Jesús lo explicó claramente cuando nos enseña que el que no está con Él está en su contra. El que con Él no recoge, desparrama. Entonces es claro en este texto de hoy, un trocito de Romanos 8, que tú y yo tenemos la alternativa de vivir conforme a la carne o, por el contrario, vivir
conforme al Espíritu, porque estos son los dos elementos que nos componen. Recuerda que nuestro Dios y Creador eterno nos dio un cuerpo que Él mismo hizo con sus manos, y a ese cuerpo, hecho del barro de la tierra, lo capacitó para que tuviera vida, soplando aliento de vida, soplando su espíritu en él. Y estos dos elementos juntos nos confieren la posibilidad de ser un alma viviente. Entonces, asimismo, tú y yo podemos vivir por la carne, con las consecuencias que arrastra, o por el Espíritu, por los frutos que trae consigo. Pero nuestro Padre, quien siempre nos habla con la verdad, al contrario del enemigo que siempre intenta engañarnos, nuestro Padre Celestial nos muestra las dos alternativas, pero también nos explica sus consecuencias. Tú y yo podemos escoger vivir conforme a la carne. Y el mundo te puede proponer que vivir conforme a la carne es agradable, es sencillo, nadie se mete contigo, todo es un disfrute, no hay que obedecer nada, pero escucha lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escucha ahora el versículo 13. Si ustedes viven de conformidad con la carne, morirán. Entonces ahí están las consecuencias. Tú y yo podemos libremente, porque Dios nos dio la capacidad de escoger. Él quiere que los que le siguen y le obedecen lo hagan por voluntad propia, libres en la libertad que Cristo ganó para nosotros, pero que podamos escoger uno de los dos caminos. Entonces es claro que vivir conforme a la carne siempre nos terminará llevando a desobedecer a Dios, a deshonrar su nombre, a violar sus mandamientos y por lo tanto cosechar los frutos de la desobediencia, ser exiliados de la presencia del Padre, condenados a la muerte eterna e impedidos de disfrutar de la vida eterna en su santa presencia. Pero por el contrario, tú y yo podemos recibir la salvación que Cristo nos ofrece de manera gratuita por su gracia, por la fe en Él, y entonces decidir vivir conforme al Espíritu. Y para eso debemos dar muerte a las obras de la carne, para que entonces el Espíritu Santo venga a ser morada en nosotros y sea el propio Espíritu Santo de Dios el que nos guíe, el que nos ilumine, el que nos conforte, el que nos dé sabiduría para escoger conforme a la voluntad de Dios, el que nos selle como garantía de entrada a la vida eterna. Y eso entonces traerá consigo de que el propio Espíritu de Dios nos guiará en todo momento y además, fíjate qué maravillosa declaración, no viviremos asustados, el miedo no podrá esclavizarnos. Es por eso que los que vivimos conforme al Espíritu, aún en medio de esta crisis de salud tan terrible, y aunque vemos amenazada nuestra integridad física y la de nuestros seres queridos, no vivimos con miedo, porque sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios, que nuestra vida depende de la fidelidad del Padre y que cualquier cosa que ocurra en nuestra vida es porque nuestro Dios entiende que es lo mejor para nosotros. ¿Por qué sabemos eso? Fíjate, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice el versículo 16. Y si somos hijos, somos también herederos. Entonces, nuestra vida, al estar en las manos de Dios, no depende de las circunstancias, no depende de vacuna, aunque haya que vacunarse, no depende de los médicos, aunque si nos enfermamos,
debemos ir al médico, no depende de la tarjeta de crédito, aunque si te ves apurado tengas que usarla. Nosotros sabemos que nuestra vida y todo lo demás está en las manos de Dios. Y Él se encarga de proveer, de cuidar, de proteger, de guiar a sus hijos. Y es por eso entonces que nos convertimos en coherederos con Cristo. Y es por eso entonces que sacrificar los deleites del mundo no es un problema para nosotros, porque nuestro gozo es espiritual y no carnal. Nuestra dirección es espiritual y no mundanal. Nuestro deleite, nuestro gozo, el mundo no lo entiende, porque nuestro mayor deleite radica en obedecer al Padre, en gozarnos en su presencia, en hacer su voluntad, para que Él nos guíe conforme al plan por el que nos trajo. Ahora bien, la decisión es nuestra. A ti y a mí nos toca escoger vivir conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad del mundo. Nos toca escoger vivir conforme a las obras de la carne o vivir conforme a las obras del Espíritu. Nuestro Padre nos dice a través del profeta Jeremías que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. ¿Qué espera Él? Que podamos escoger sabiamente las obras de la vida, vivir conforme a su Santo Espíritu, a fin de que podamos declarar en nuestro espíritu, Abba, Padre, y que Él nos guíe desde ahora y por toda la eternidad, conforme a las riquezas de su amor y a las bondades de su misericordia. Anhelamos que puedas escoger lo mejor para ti, someterte a la autoridad de Dios y vivir conforme a la dirección de su Santo Espíritu. A eso vino Cristo, que su muerte en ti no haya sido en vano. Oremos al Padre. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos en esta hora por abrir nuestros ojos y traer esta revelación tan importante en la vida de todo ser humano. Te damos gracias, Padre bueno, por advertirnos las consecuencias de dar la espalda a Cristo y a su obra redentora. Gracias por mostrarnos los peligros y las terribles consecuencias de vivir conforme a la carne, pero también, Dios bendito, adoramos tu nombre y te damos gracias por mostrarnos las bendiciones actuales y eternas de vivir conforme a tu perfecta y santa voluntad, dejándonos guiar por tu Santo Espíritu. Gracias por llamarnos a vivir en tu presencia. Gracias por redimirnos por medio del sacrificio al que sometiste a Jesús, el cual, por amor a nosotros y por obediencia a ti, se gozó en colgarse de una cruz, para que hoy nosotros podamos ser herederos tuyos, coherederos de Él, y poder clamar, Abba, Padre, en el Espíritu. Te suplicamos que así como nos has llamado por el Espíritu a ser hijos tuyos, extiendas ese llamado a los que aún no te conocen, sobre todo a nuestros familiares y seres queridos. Toca sus corazones, inquieta su espíritu, para que reconozcan que solo en ti hay gozo, paz, plenitud, bendición, salvación y vida eterna. Te suplicamos que, si te parece bien, nos concedas la gracia de dar un testimonio que pueda arrastrarlos a los pies de la cruz de Cristo, para que claven ahí las obras de la carne y, humillados y con fe, puedan entregar su vida a Jesús, para que Él los declare hijos tuyos, hijos del Dios Altísimo, coherederos de su santa gracia. Te adoramos en esta hora, Rey de Gloria,
y te damos infinitas gracias, y todo esto y mucho más lo hacemos en el santo nombre de Cristo Jesús, por cuya mediación eterna y gloriosa nos abandonamos en tus brazos, confiados en que nos recibes con júbilo, y por la fidelidad de tu santo nombre nos concederás la gracia adicional de disfrutar hoy una vez más de un glorioso y bendecido día en tu presencia.